Los tribunales de arbitramiento. Los tribunales de arbitramiento como condición general tenemos que son tan viejos como el derecho al trabajo. Inicialmente surgieron primero para dar respuesta a los procesos de conciliación entre las partes antes de irse a huelga en el año 1936. Actualmente los tribunales de arbitramiento se encuentran en países primermundistas, como segundimundistas y tercermundistas, como Colombia, Francia, España, Estados Unidos, Rusia, etc. La Organización Internacional del Trabajo dicta que los tribunales de arbitramiento son aquella institución jurídica que está destinada a resolver un conflicto individual o colectivo. Los tribunales de arbitramiento se dividen en dos. Se divide en el tribunal de voluntario, que es aquella que entre los trabajadores y entre el empleador llegan a un acuerdo entre ellos mismos. Y el tribunal obligatorio, que muy pocas veces se utiliza, que es donde se presenta un árbitro, ya uno de la empresa, un árbitro del ministerio y otro de los trabajadores. Normalmente no se utiliza porque es una desventaja para los trabajadores, ya que el árbitro de la empresa tiende a hacer una alianza con el árbitro del ministerio, perjudicando en cierta manera a los trabajadores. Muy buenos días, nos encontramos aquí presentes con el señor Fernando Jesús Prada Hernández, quien fue durante 12 años el presidente de Sintralecol, del Sindicato de Trabajadores de la Electrificadora de Santander. Él nos viene aquí a profundizar y a explicar en todo lo que tiene que ver con la problemática de la compañía Avianca y sus trabajadores en cuanto a tribunales de arbitramiento se refiere. Muy buenos días, señor Fernando. Buenos días, saludos fraternales a los estudiantes de la Universidad UCC, y para tratar aquí como de orientar, de explicar el conflicto laboral que viene dándose entre Avianca y la Asociación de Pilotos de Avianca, ADAT. Como ustedes están informados, el conflicto no ha sido realmente, ha sido bastante difícil por la posición intransigente de los patronales de Avianca de no llegar a un arreglo directo. Ellos se vieron precisados a declarar la huelga, y a pesar de que ha habido intermediación laboral de parte del Ministerio de Trabajo, lo que se busca ahorita con un tribunal que en forma política decreta el Ministerio de Trabajo, no es la salida al conflicto. La salida al conflicto tiene que ser dentro de una negociación con los trabajadores en arreglo directo, y debe ser dentro de la mesa. Los pilotos no van a levantar la huelga, quieren bajo la presión negociar, y estos conflictos por lo general nunca se solucionan en esa forma. Se solucionan negociando, dialogando, concertando, pero ellos no van a suspender su huelga, porque ese es el mecanismo que le da la Constitución y la ley para que se logre superar esto. Es la única forma de que ellos puedan recuperar lo que ellos entregaron voluntariamente en el año 2004. Si se acuerdan ustedes de la crisis de Avianca, para poder salir de esa crisis, ellos tuvieron que entregar sus derechos laborales en esa época para que la empresa saliera de la crisis. Hoy en día están reclamando que se les devuelva lo que ellos, porque Avianca en estos momentos está en una situación bastante rentable, y hoy en día Avianca no puede manifestar de que están económicamente mal. Es una empresa rentable, es una empresa que factura más de $2,5 millones diarios, y tiene unas utilidades altísimas. Para todos nosotros con los que conocemos sobre negociación y conflictos laborales, es una huelga justa, y es un derecho de los pilotos de Avianca. Bueno, muchas gracias aquí al señor Fernando de Jesús Prada Hernández. Muchas gracias por aclararnos en todo lo que tiene que ver con la problemática y que está viviendo actualmente con los trabajadores de Avianca y sus trabajadores. Muchas gracias. En esta sección hablaremos sobre el depósito del pacto colectivo, la convención colectiva, cómo termina ese conflicto y el fuero circunstancial. Entonces, todos los trabajadores por derecho propio tienen esa posibilidad de hacer peticiones respetuosas a sus empleadores, pueden ser económicas o profesionales. Entonces, este conflicto colectivo empieza desde que se hace la petición respetuosa a sus empleadores.
Dentro de la empresa pueden haber trabajadores que estén sindicalizados o tal vez no. Si el pliego de peticiones lo presentan los trabajadores que están sindicalizados, se llamará convención colectiva. Pero por el contrario, si lo presentan los trabajadores que no están sindicalizados, ese pliego de peticiones se llamará pacto colectivo. De esta manera, entonces termina el conflicto colectivo, desde que presentan este pliego de peticiones y con la firma de esas peticiones por parte del empleador, en ese acuerdo que se lleguen a firmar, ahí termina el conflicto colectivo. Pero el conflicto colectivo no termina porque se accedan a todas las pretensiones que se tengan en el pliego de peticiones, sino lo que hace referencia a que termina ese proceso, ese trámite como tal. Entonces, hay otra manera en que puede terminar ese conflicto colectivo y es cuando se ha sometido a un tribunal de arbitramiento tales peticiones. Entonces, cuando el tribunal de arbitramiento pide o se pronuncia sobre tal cosa y emite su laudo arbitral, tal pronunciamiento tiene fuerza de sentencia. También se puede concluir que de esta manera termina el conflicto colectivo. Entonces, para resumir esa primera parte, puede terminar el conflicto colectivo ya sea con la firma del pacto colectivo, si sabemos que son los que no están sindicalizados, la convención colectiva, que son los trabajadores que están sindicalizados, o por el laudo arbitral que emita este tribunal de arbitramiento. Pero aparte de este conflicto, o sea, ahí en ese momento terminaría el conflicto como tal. Pero la ley determina que no ha acabado como tal ese proceso, porque para que tenga efectos o validez como tal, deberán presentar tal acuerdo o el pliego de peticiones que se hayan formulado, firmados, deberán presentársele al Ministerio de Trabajo dentro de los 15 días siguientes a que se emitió o se llegaron a ese acuerdo. Y a esto es lo que se le llama el depósito de la convención o el pacto colectivo. Respecto del laudo arbitral que emita el Tribunal de Arbitramiento, la ley determina que no hay necesidad de que este se registre ante el Ministerio de Trabajo, pues tiene efectos de una sentencia, entonces no hay necesidad, pero sí hay necesidad para que tenga efectos de validez registrar el pacto de la convención colectiva. Una vez terminado el conflicto colectivo, ya sea con la firma y el depósito de la convención colectiva, el laudo arbitral o el pacto colectivo, entonces lo que viene es la aplicación de este pliego de peticiones que han presentado unos u otros. Entonces, respecto de los trabajadores o la convención colectiva, que es el que presentó el sindicato, solamente tendrá esos beneficios que logren, se le aplicará solamente a los trabajadores que están como tal sindicalizados. Pero ha dicho la ley que si el sindicato agrupa más de las 3/4 partes de los trabajadores de la empresa, por extensión se le podrán aplicar todos los beneficios que se hayan logrado con la convención colectiva. Con el pacto colectivo pasa lo siguiente, que los trabajadores que hicieron ese pacto colectivo, a ellos solamente se le aplicarán como tal esos beneficios o ese pliego de peticiones que hicieron, de los beneficios que les han concedido como tal. Hay dos figuras respecto de la aplicación de esa convención que existe en nuestra legislación colombiana y, por ejemplo, la podemos ver en el artículo 472 del Código Sustantivo del Trabajo, y lo que le da lugar a las convenciones colectivas o lo que tiene que ver con la convención colectiva es que le plantea de que si en la nación como tal o en el gobierno nacional se estuvieran agrupados como tal por sectores económicos, el gobierno podría decir, si más de las 3/4 partes de ese sector poblacional, de cierto sector económico, está afiliado a un sindicato y ese sindicato presenta ese pliego de peticiones, el gobierno podrá extender todas esas peticiones al resto del sector económico del que está representando ese sindicato, siempre y cuando se tenga una tasación de cuántas son las personas que pertenecen a ese sector económico y se pueda decir, este sindicato está agrupando a más de las 3/4 partes de esta población, por lo tanto los beneficios que esas personas logren se le aplicará para el resto digamos a nivel nacional, de esos beneficios que ellos presenten. Hay otra figura que también contempla el Código Sustantivo de Trabajo y es respecto
de los sindicatos patronales y la encontramos en el artículo 417 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Y a qué hace referencia? A que también se pueden agrupar o sindicalizar por grupos patronales, pero en el caso de que alguno de ellos desista o se liquide tal sindicato y ya se haya logrado la convención colectiva como tal, sabemos que la convención colectiva tiene una vigencia, entonces así ellos se retiren, así se liquide ese sindicato como tal, esa convención tendrá efecto, tendrá validez, y así ellos se retiren, se liquiden como tal, ellos podrán seguir subsistiendo sus beneficios como tal. Esos beneficios siguen vigentes mientras lo dure la convención colectiva. Respecto a las acciones que tienen estas personas o esos trabajadores que han suscrito ya sea el pacto colectivo o la convención colectiva, esas personas les nacen con ello un derecho, y es a reclamar indemnizaciones ya sean por los daños causados o los perjuicios que tengan respecto de que nazcan o les sucedan luego de haber hecho este pliego de peticiones. Pero hay una cosa excluyente allí, y es que no se pueden reclamar de manera, es decir, que si me afecta a mí como individuo, como trabajador, yo puedo solicitar esa indemnización, pero no lo puedo hacer de manera como trabajador, y también que el sindicato lo haga como en forma grupal. Es excluyente, es decir, puedo como trabajador hacerlo sí, pero si me afecta individual, pero si afecta a toda la comunidad debe hacerlo como tal el sindicato. No puedo exigir el cumplimiento, presentar, digamos, indemnización a mí como trabajador solamente, y el sindicato por otro lado lo haga y recibir 2 indemnizaciones. Estas 2 son excluyentes. Luego de que termina el conflicto colectivo, estos trabajadores se encuentran con una protección circunstancial. A esto es lo que se le llama el fuero circunstancial. ¿Y en qué consiste? En que mientras dure ese conflicto colectivo, que sabemos que es desde que empieza o se presenta el pliego de peticiones y termina con la firma o el laudo arbitral, ya sea del pacto colectivo o de la convención colectiva, entonces en este transcurso es que se presenta el fuero circunstancial. ¿Y en qué consiste ese fuero circunstancial? Pues en que los trabajadores que lo firmaron, hicieron parte de él, no pueden ser despedidos. Y eso lo tenemos en la ley 2351 del año 65, en su artículo 25, donde dice que los trabajadores que no hubieran presentado ese pliego de peticiones definitivamente no podrán ser despedidos si no hay una justa causa que lo motive. Entonces, respecto de esto, de no ser despedidos, se ha generado una polémica desde hace ya tiempo, y tenemos que la Corte Suprema de Justicia, en su sala laboral, en el año 1982, primero dijo que ese no ser despedido estaba haciendo referencia al reintegro del trabajador. Luego, más adelante, en una sentencia en el año 86, la misma sala laboral se pronunció y dijo que estaba haciendo referencia con ese no ser despedidos a que se tendría que indemnizar al trabajador. Luego, en el año 98, la misma Corte Suprema de Justicia, en su sala laboral, dijo a lo que estaba haciendo referencia definitivamente es a que se tenía que reintegrar al trabajador, es decir, se tenía que dejar sin efecto esa decisión que tomó el empleador y volver a su estado natural, y su estado natural es el contrato como tal. Entonces, estas personas, por lo tanto, no podrán ser despedidas porque gozan de ese fuero circunstancial mientras dure el conflicto como tal de esa convención. Como pudimos darnos cuenta en las anteriores sentencias que ha emitido la sala laboral, entonces quedó en firme que definitivamente ese no ser despedido se está haciendo referencia a que se debe reintegrar al trabajador y volver a su estado natural esa decisión que había tomado el empleador. Pero luego, en el 2010, la sala laboral ha dicho en una sentencia también, se ha referido acerca del tema y ha dicho que sí se pueden despedir a esos trabajadores que gozan de ese fuero circunstancial siempre y cuando haya una justa causa que lo motive. Es decir, el hecho de que esta persona tenga el fuero circunstancial no quiere decir de que puede cometer faltas en la empresa y simplemente por tener el fuero circunstancial no se puede hacer nada. No, esa persona también puede ser despedida, pero siempre y cuando se justifique ese motivo, esa causa para poderlo despedir. Hay una
una situación un poco de controversia que surge al respecto de los sindicatos y cómo subsisten tanto el pacto colectivo como la convención colectiva, porque las dos pueden subsistir al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que se dice que pasa actualmente? Entonces, los empleadores lo que hacen es proponerle a sus trabajadores que no están sindicalizados, ya sean porque no quieren dar la cuota para el sindicato o porque simplemente por ideología no quieren hacer parte del sindicato como tal, les ofrecen unas condiciones como tal y les dicen propongan el pacto colectivo y muchas veces superan esos beneficios que tiene la convención colectiva, simplemente buscando que algunos trabajadores se desafilien del sindicato o debilitar como tal al sindicato. Entonces, respecto a este tema, quien tiene más experiencia, una persona que nos ha podido colaborar con el tema, ha sido el señor Fernando Prada, quien fue presidente del sindicato de la electrificadora. Entonces, a continuación, vamos a ver un pequeño video, una pequeña explicación de él en su experiencia, cómo se ve esta subsistencia del pacto colectivo y de la convención colectiva. Estamos aquí tratando de explicarle el tema sobre la cuestión de los pactos colectivos establecidos dentro de la ley que tienen las empresas con los trabajadores y las convenciones colectivas pactadas con los sindicatos y empresas. Si bien es claro para los sindicatos, los pactos colectivos no son en cierta forma, tienden a desmejorar, a desestimular las afiliaciones de los trabajadores en las organizaciones sindicales que no son convenientes. Inclusive también la OIT recomienda que no debieran de existir, sino que se hicieran los acuerdos dentro de las negociaciones, las convenciones colectivas favorables para todos los trabajadores de las empresas. Por esa razón, por ejemplo, como el caso del pacto colectivo que existía en Ecopetrol, el 01 del año 1978, que se cayó ya y la Corte lo tumbó, la Corte Suprema, hoy lo recomendable es que los trabajadores deben estar afiliados en la organización sindical y deben ser cobijados bajo esas convenciones colectivas. Los pactos colectivos tienden a mejorar un poco las condiciones de esas para que los trabajadores no se afilien a las organizaciones sindicales, pero nunca son la fórmula esencial para mejorar la situación de los trabajadores y los profesionales. Sobre el fuero circunstancial, cuando se inicia un periodo de una negociación y se abre un conflicto laboral de la empresa por efecto de esa negociación, siempre durante ese periodo existe un fuero circunstancial para todos los afiliados de esa organización sindical, que es lo que va a proteger para que la empresa no vaya a hacer despidos ilegales y vaya a hacer una masacre laboral. Esa forma de proteger es una protección hacia todos los afiliados de la organización sindical. Contrato sindical. Este es el que celebran uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios patronos o sindicatos patronales para la prestación de servicios en concretos o para la ejecución de una obra por medio de los afiliados. El sindicato, al ser una persona jurídica, firma un contrato y adquiere compromisos para realizarlo con sus afiliados que pasan a ser trabajadores del sindicato. El sindicato de trabajadores que haya suscrito un contrato sindical responde tanto por las obligaciones directas que surjan del mismo como por el cumplimiento de las que se estipulan para sus afiliados, salvo en el caso de que haya una cancelación de un contrato. En este caso queda sin algún vigor. En la ley 1429 del 2010 queda prohibida la tercerización de los trabajadores a las cooperativas de trabajo asociado. Estas rápidamente se convierten a sindicatos para no terminar con su empresa, por decirlo así. Como ilustración se puede ver el contrato colectivo que se celebró entre la industria licorera del Valle del Cauca y el Sindicato Nacional de las Empresas de Licores de Colombia. Durante el 2011, la Justicia Constitucional dejó al descubierto en 2 sentencias que los trabajadores en un contrato sindical no pueden reclamar solidaridad laboral de sus empresas contratantes. Y más grave aún, que los afiliados del sindicato no pueden considerarse trabajadores,
ya que al ser parte de un sindicato, el contrato no es individual, sino que es colectivo. También está la policía laboral, que es la que imparte vigilancia y el control del cumplimiento de las normas laborales, tanto como en lo individual como en lo colectivo, función que le corresponde al Ministerio del Trabajo. Cumple las tareas de carácter administrativo, más no judicial, es decir, no pueden resolver problemas jurídicos en concreto. El contrato sindical rompe con uno de los principios básicos de la vida sindical, el cual es mantener la más amplia y contundente independencia de los trabajadores y sus organizaciones. Convenios de la Organización Internacional de Trabajo. El primer convenio del cual hablaremos es el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección al derecho de sindicación. Fue adoptado en San Francisco el 9 de julio de 1948 y fue ratificado por Colombia el 16 de noviembre de 1976. Es uno de los convenios fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo. Pero antes de hablar como tal del convenio, quisiera tocar el tema que los titula y es la libertad de asociación y libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. Entonces, como sabemos, todos los trabajadores y todos los empleadores tienen derecho a construir libremente asociaciones que promuevan y defiendan sus intereses profesionales y afiliarse a ellas. Este derecho está íntimamente ligado a la libertad de expresión y es la base de la representación democrática y de la gobernabilidad. Todas las personas deben estar en condiciones de ejercer su derecho de influir en las cuestiones laborales que las afectan directamente. Dicho de otro modo, se les debe oír y tomar en consideración. La libertad de asociación y la libertad sindical significa que los trabajadores y los empleadores pueden crear sus propias organizaciones, afiliarse a ellas y dirigirlas sin injerencia del Estado ni de las propias organizaciones. Este derecho conlleva a la responsabilidad por parte de sus miembros de respetar la legislación nacional. Sin embargo, la legislación nacional, a su vez, puede respetar el principio de libertad sindical o de asociación, que no debe ser ignorado ni prohibido para ningún sector de actividad o agrupación de trabajadores. El derecho a llevar a cabo libremente sus propias actividades significa que las organizaciones de trabajadores y de empleadores pueden elegir de manera independiente el mejor modo de promover y defender sus intereses profesionales, en lo que se refiere tanto a una estrategia a largo plazo como a la actuación de circunstancias concretas, incluido el recurso de la huelga y el cierre patronal. Pueden también afiliarse libremente las organizaciones internacionales y cooperar en el marco de ellas para la promoción de sus intereses mutuos. Cuando el sistema de negociación colectiva no da resultados aceptables y se declara una huelga, cabe la posibilidad de que ciertas categorías limitadas de trabajadores quedan excluidas de estas acciones, con objeto de garantizar la seguridad básica de la población y el funcionamiento esencial del Estado. La negociación colectiva voluntaria es un proceso por medio del cual los empleadores y los sindicatos discuten y negocian sus relaciones, en particular a lo que atañe a las condiciones de trabajo. Esta negociación, celebrada de buena fe, apunta a establecimiento de convenios colectivos. La negociación colectiva abarca también toda una serie de fases previas, que es el intercambio de información, la consulta y la evaluación conjunta, así como la aplicación de los convenios colectivos. Si no se llega a un acuerdo, podrá recurrirse a diversos procedimientos de solución de conflictos que van desde la conciliación a través de una mediación hasta el arbitraje. Bueno, entonces ya vamos a entrar a hablar como tal del convenio 87. Entonces, este convenio comprende un preámbulo seguido de 21 artículos divididos en 4 partes. El preámbulo incluye la introducción formal del convenio y una declaración de las consideraciones que condujeron a la elaboración del documento. Estas consideraciones hacen referencia a la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo y a la reafirmación de la Declaración Filadelfia en lo que respecta a esta cuestión. Entonces, la primera parte
consta de 10 artículos que describen los derechos de los trabajadores y de los empleadores a unirse a organizaciones de su propia elección sin autorización previa. La segunda parte establece que todos los miembros de la Organización Internacional de Trabajo que ratificaron el convenio se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación. Posteriormente, se amplió el convenio a esta fase que en el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva de 1949. La tercera parte hace referencia a cuestiones técnicas relacionadas con el convenio. Delinea la aplicación del convenio en los territorios no metropolitanos. También establece los procedimientos para ratificar o denunciar total o parcialmente el convenio por parte de territorios no metropolitanos. Y la cuarta parte se describe los procedimientos de ratificación del convenio, el plazo de la entrada en vigor y la vigencia mínima de 10 años, así como el procedimiento para denunciar el convenio. Además de hablar del convenio, investigué unos desafíos importantes que se dan en la aplicación de los convenios fundamentales de libertad sindical y el derecho de asociación colectiva. En cuanto al convenio número 87, se recuerda que la libertad sindical es esencial para la búsqueda de la justicia social en el proceso de globalización y esta está estrechamente vinculada a todos los derechos fundamentales en el trabajo. Sin embargo, el estudio general subraya también que persisten graves problemas de ciertos países en cuanto a la aplicación del convenio, incluyendo actos de violencia contra dirigentes sindicales, asesinatos, amenazas de muerte, secuestros, etc., que se cometen en ciertos países de América Latina y Asia. Algunos actos de violencia están dirigidos también a los empleados en ciertos países. Entre otras cuestiones urgentes identificadas se incluyen el efecto negativo de las formas precarias de empleo sobre los derechos sindicales y la negociación o restricciones del derecho de sindicación de determinadas categorías de trabajadores, como funcionarios públicos, trabajadores en zonas francas industriales. Además de un número considerable de países, la legislación incluye las restricciones respecto de las categorías de personas que pueden acceder a los cargos sindicales, restricción a la libre elección, el requisito de un número excesivo de trabajadores o de empleadores para construir un sindicato o de una organización de empleadores, la negativa a registrar a las organizaciones sindicales a la exigencia de una organización previa. Otra cuestión importante se refiere a la imposición por la ley de un monopolio sindical, la disolución de organizaciones por la autoridad administrativa, así como las restricciones al derecho de huelga en varios aspectos. El segundo convenio del cual hablaré es el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva. Este fue adoptado por Ginebra el 1 de julio de 1949 y fue entrada en vigor el 18 de julio de 1951. El convenio 98 también hace parte de los convenios fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo y es contraparte del convenio sobre la libertad sindical y la protección al derecho de sindicación, del convenio 87 del cual ya hablé, de la Organización Internacional de Trabajo en el tema de la libertad de asociación y cuenta con 16 artículos. El principio estableció que este convenio consiste en la protección de los trabajadores en ejercicio del derecho de sindicación y la protección contra el acto de injerencia contra dichas organizaciones y el fomento de la negociación colectiva. El convenio regula que los trabajadores deben gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical. Especialmente protege el rechazo a su contradicción a causa de una afiliación sindical o el despido por su participación en actividades sindicales. Por otra parte, se debe crear organismos nacionales, o sea, autoridades gubernamentales, para garantizar el derecho de
sindicación de los trabajadores. Asimismo, el gobierno debe garantizar y proteger la negociación y los controles colectivos de dichas organizaciones o sindicatos. Y el desafío en la aplicación de este convenio es que el estudio general pues explora los problemas que surgen frecuentemente al aplicar el convenio número 98, entre los que incluyen la lentitud de los pronunciamientos administrativos y judiciales en los casos de discriminación o injerencia antisindicales y a la falta de sanciones suficientes disuasorias, así como la denegación del derecho a la negociación colectiva a todos los funcionarios públicos. Además, en varios países, la negociación colectiva se subordina a la política económica gubernamental. Asimismo, algunos países excluyen determinadas cuestiones de la negociación colectiva o en algunos casos se someten a arbitraje obligatorio. Restringen el derecho de las partes a determinar el nivel de negociación o prohíben la negociación colectiva a determinadas categorías de trabajadores o a las federaciones y confederaciones. La negociación colectiva ha sido particularmente amenazada en tiempo de crisis. El siguiente convenio del cual hablaré es el convenio 151 y trata sobre las relaciones del trabajo en la administración pública. Este se dio en 1978 y es el convenio sobre la protección del derecho de sindicación y el procedimiento para determinar las condiciones de empleo en la administración pública. Este entró en vigor el 25 de febrero de 1991 y pues también fue adoptado por Ginebra. Este cuenta con 17 artículos. ¿Y para qué surge? Bueno, la expansión de los servicios prestados por la administración pública y la necesidad que existan las sanas relaciones entre las autoridades estatales y las organizaciones de empleadores públicos. La expresión organización de los empleados públicos designada a toda organización, cualquiera que sea su composición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los empleados públicos. Lo otro también trata sobre la gran diversidad de los sistemas políticos, sociales y económicos de los Estados miembros y de las diferentes prácticas aplicadas por dichos Estados. También trata sobre las dificultades de interpretación que se han planteado en la aplicación a los servidores públicos del convenio sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva. Este convenio pues fue ratificado por Colombia por la Ley 411 de 1997. Por esta ley se ratifica el convenio sobre el derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo de la administración pública. El convenio 154 habla sobre la negociación colectiva de 1981. Bueno, este convenio fomentó la negociación colectiva y entró en vigor el 11 de agosto de 1983 y también fue adoptado por Ginebra. Y este habla sobre la negociación colectiva y su correspondiente recomendación número 163, que son instrumentos fundamentales tanto para la promoción como para la aplicación de los principios del convenio número 98. Estos dos instrumentos muestran cómo puede realizarse de modo práctico. Fueron adoptados para complementar el convenio número 98, que fue del cual ya hablé, mediante el establecimiento de tipos de medidas que pueden adoptarse para promover la negociación colectiva y los objetivos de estas medidas. La combinación de ambos convenios confirma que el derecho a la negociación colectiva puede ejercerse con efectividad. El convenio número 154 es muy flexible porque tiene un carácter promocional. Hay numerosas formas de aplicarlo según el contexto y las preferencias de cada país. Puede aplicarse en países con situaciones económicas y sociales distintas, con marcos legislativos dispares y con diversos sistemas de relaciones laborales. Para darle continuidad al tema del conflicto, a la terminación del conflicto colectivo y a los tribunales de arbitramiento, hemos querido invitar al señor Edwin Palma de Gea, quien es actualmente el vicepresidente
de la Unión Sindical Obrera a nivel nacional, quien es egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, tiene un magíster en Derecho al Trabajo y también una especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social, quien nos va a colaborar hoy a explicarnos o a aterrizarnos los temas anteriormente explicados a la realidad social de cómo lo viven ellos como sindicato. Cordial saludo, mi nombre es Edwin Palma Ejea, actualmente soy vicepresidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. Soy abogado egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, actualmente tengo una maestría en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado y en este momento me han pedido abordar 4 temas relativos con el derecho laboral colectivo. No sin antes saludar a toda la comunidad de la Universidad Cooperativa de Colombia, en particular a los estudiantes de Derecho Laboral Colectivo y a la Facultad de Derecho. El primero de los temas es el relativo con los tribunales de arbitramiento. ¿Cuál es nuestra opinión como organización sindical, como movimiento sindical? Y nosotros lo que hemos considerado es que en Colombia el arbitramiento no es muy favorable para los trabajadores y las organizaciones sindicales, básicamente por 2 aspectos. El primero tiene que ver con su conformación. Si bien es cierto, los tribunales están conformados por 3 árbitros, un árbitro designado por la empresa, uno por el sindicato y un tercer árbitro que debería ser imparcial, en teoría. Está seleccionado, debe ser seleccionada una lista de 200 que conforma la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero en esta lista se inscriben mayoritariamente abogados de los bufés de las empresas y por lo tanto un tribunal que queda conformado con 2 árbitros en contra del árbitro de la organización sindical. Casi que siempre vamos en desventaja en los tribunales de arbitramiento. Y lo segundo es por la demora. El Ministerio de Trabajo el año pasado intentó acelerar los tribunales de arbitramientos con una modificación reglamentaria que sirvió de algo, pero que no ha sido suficiente. Los tribunales se siguen demorando, un conflicto colectivo al interior de un tribunal de arbitramiento está demorando, incluyendo el recurso de anulación, más de 1 año y obviamente eso hace que los tribunales no resuelvan rápidamente como debería ser los conflictos colectivos, sino que se desmotiven los trabajadores de sindicalizarse y de presentar un pliego de peticiones que termine en un tribunal de arbitramiento. Por eso consideramos que todavía no sigue siendo una buena alternativa para solucionar los conflictos colectivos del trabajo. Ese es el primer tema que me han pedido abordar. El segundo tema es sobre la coexistencia de pactos y convenciones colectivas al interior de una empresa. Lo primero que tengo que precisar es que el pacto colectivo es aquel acuerdo al que se llega entre una empresa y sus trabajadores no sindicalizados. En teoría es un acuerdo, pero lo que vemos hoy en la práctica es que son instrumentos jurídicos diseñados, creados, elaborados, redactados por las empresas e impuestos a los trabajadores no sindicalizados para evitar el nacimiento de una organización sindical, impedir su crecimiento y contener obviamente el nacimiento de una organización al interior de la empresa. Las convenciones colectivas son los acuerdos a los que llegan las empresas con los trabajadores sindicalizados y obviamente a través de una organización sindical. Ambos se rigen por las mismas normas, es decir, debe haber asamblea de aprobación de pliego, designación de negociadores, etapa de arreglo directo, arbitramiento o huelga. Sin embargo, no encontramos en los pactos colectivos este procedimiento. Insisto, son instrumentos jurídicos que redactan los empresarios y que obligan a los trabajadores para que no se sindicalicen. Esta coexistencia de pactos y convenciones, si bien es cierto está permitido por el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, ha sido constantemente reprochado por parte de la doctrina internacional. En los países avanzados no existe esta figura y el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos ha señalado reiteradamente que donde hay organización sindical no deben existir pactos colectivos. Esto apenas lo pudo entender la doctora Clara López al pasar por el ministerio. En su corto paso presentó un proyecto de ley que rápidamente fue engavetado por los enemigos de las organizaciones sindicales y obviamente de los trabajadores. Por eso seguimos rechazando esa coexistencia de estos instrumentos jurídicos como un impedimento para el nacimiento y el crecimiento de organizaciones sindicales al interior de las empresas, que nos tienen en unas incipientes tasas de sindicalización, y seguiremos insistiendo en la eliminación de los pactos colectivos donde hay
organizaciones sindicales por considerar que es contrario a la doctrina internacional de la Organización Internacional del Trabajo. El tercer tema son los contratos sindicales. ¿Qué son los contratos sindicales? Si bien es cierto, fue una figura creada propia del derecho laboral colectivo hace muchos años, que se creó para la generación de empleo, supuestamente, es una figura que hoy está absolutamente descuadernada, está siendo utilizada para la tercerización laboral ilegal. Recordemos que antes del 2010 proliferaron en nuestro país las cooperativas de trabajo asociado, que eran instituciones del derecho cooperativo que tenían un espíritu importante, bueno, positivo, pero lo dañamos porque empezamos a utilizar esas cooperativas de trabajo asociado para hacer tercerización ilegal, para no aplicar el Código Sustantivo del Trabajo y para atentar contra los derechos de los trabajadores. Cuando proliferaron tantas cooperativas de trabajo asociado, llegó el Plan de Acción Laboral Obama-Santos, en medio del Tratado de Libre Comercio, la presión de las organizaciones sindicales a nivel nacional e internacional hicieron que el Congreso de la República expidiera la Ley 1429 del año 2010, que prohibió las cooperativas de trabajo asociado, el decreto 2025 que reglamentó el artículo 63 de esa ley, y una vez las cooperativas de trabajo asociado empezaron a desaparecer de la vida jurídica, entonces en Colombia, como echa la ley, echa la trampa, muchas de esas cooperativas de trabajo asociado pasaron a convertirse en sindicatos de papel, en falsos sindicatos, al punto que si vemos el número de sindicatos que nacieron entre el año 2010 y el año 2014, fueron más de 700 sindicatos de papel, particularmente y paradójicamente en el sector estatal, particularmente y paradójicamente en el sector salud, donde tenemos grandes deficiencias para el pueblo colombiano, para contratar médicos, enfermeras y todo el personal de salud, aparentemente a través de un contrato sindical. Entonces, no necesita ir tan lejos, usted puede ir al Hospital San Rafael y encuentra sindicatos, falsos sindicatos, que contratan trabajadores a través de esta figura, que, como ya lo ha dicho la Corte Constitucional en 2 sentencias, es muy parecido, es muy similar a las cooperativas de trabajo asociado. No hay salarios, no hay relación de trabajo, no hay solidaridad laboral con las beneficiarias, en este caso con los hospitales y las clínicas, y se sigue utilizando para tercerizar ilegalmente. A pesar de ello, el trabajo del Ministerio de la Autoridad Administrativa del Trabajo ha sido bastante insuficiente, incipiente. Todo el mundo sabe lo que estoy diciendo, pero no sale a combatirlo con firmeza, porque es el mismo Estado el principal promotor de la violación de los derechos de los trabajadores, como vemos no solamente en este sector de la salud, sino en la muchísima tercerización y precarización laboral de los trabajadores del sector público, que a pesar de que se han organizado, que han presentado pliegos, en la pasada negociación se habló de la formalización de muchas actividades al interior del sector público, el gobierno, como es de esperarse, le incumple a los trabajadores, le cumple el movimiento sindical y sigue precarizando las condiciones de los trabajadores del país, no solamente de los trabajadores del sector privado, sino también y paradójicamente del sector público, que es donde debería empezar a dar ejemplo. Por eso la ofensiva que hemos iniciado las organizaciones sindicales, la Central Unitaria de Trabajadores presentó en la conferencia de este año 2 quejas, una para defender el derecho de huelga y otra para atacar los contratos sindicales, pero también los pactos colectivos sobre los cuales ya nos referimos anteriormente. Espero que estas explicaciones teóricas nos hayan permitido ilustrar un poco estos temas que hemos abordado. Y por último, me han pedido que precise algo sobre la situación de coyuntura hoy que tiene al país concentrado, el tema de la huelga de los pilotos de Avianca. Estos compañeros, este conflicto colectivo inició con la presentación de un pliego de peticiones. ABDAT es un sindicato de gremio que tiene afiliados alrededor de 800 pilotos y que busca reivindicar no solamente derechos laborales de carácter individual para ellos y sus familias, sino combatir uno de estos flagelos que ya explicamos anteriormente, como es el pacto colectivo al interior de Avianca. En Avianca hay un pacto colectivo, es decir, un manual de beneficios para los trabajadores no sindicalizados, para que los trabajadores no se sindicalicen. Ese pacto colectivo ha sido objeto de censura por el Ministerio del Trabajo, quien ha sancionado varias veces a Avianca,
fue objeto de censura por la Corte Constitucional, quien a través de la sentencia T069 del año 2015 ordenó igualar las condiciones laborales entre trabajadores no sindicalizados y sindicalizados, pero a pesar de eso, Avianca, con todo su poder económico y político, ha desconocido las decisiones tanto del Ministerio como de la rama judicial, en este caso de la Corte Constitucional. Entonces a los pilotos no le queda otra salida sino ir a la huelga. En efecto, hay varios días de huelgas, en efecto es una huelga de mucho interés para el país, porque ha puesto de evidencia otra realidad sobre la cual el gobierno nunca ha hecho nada: el cuasi monopolio de Avianca, que maneja el 60% de transporte aéreo de pasajeros en el país, y por eso en países desarrollados una huelga no genera tanto problema como en este. En Lufthansa, en Alemania, en 2 años los trabajadores, los pilotos hicieron 15 huelgas en 2 años, y allá no han salido nunca ni a decirle a los huelguistas que son unos delincuentes o extorsionistas, como ya lo dijo aquí en Colombia el señor, el mayor accionista de Avianca, ni la empresa Lufthansa se ha acabado. Entonces, en países de avanzada, donde ha profundizado la democracia, donde se ha garantizado y respetado el derecho de huelga, esto no tiene tanta relevancia como hoy han pretendido cobrarla aquí, no solamente los poderosos medios de comunicación, sino los poderosos sectores económicos del país. Por eso la Central Unitaria de Trabajadores ha entendido eso, por eso sindicatos como la USO lo han entendido, FECODE han salido a la defensa de este conflicto colectivo, porque ya el Ministerio de Trabajo 10 días después de la huelga es que se termina adoptando posición. ¿Posición a quién? ¿A favor de quién? A favor de Avianca, convocando un tribunal inconstitucional, un tribunal prevaricando, incluso violando las normas del derecho laboral colectivo, para ponerse del lado de los poderosos y de los económicos y no de los más débiles, como debería ser en un Estado social de derecho. Así que no nos queda sino a los débiles organizarnos y ponernos del lado de, en este caso, los débiles, que son los compañeros pilotos organizados en ADDAT, quienes han contado pues con nuestra solidaridad, y vamos a acompañarlo. Esperamos que este conflicto colectivo termine como debe terminar un conflicto colectivo, en un acuerdo que satisfaga los intereses tanto de los pilotos como de la empresa como del país, pero que nos sirva para darnos cuenta que es necesario poner de presente en el orden del día, en la agenda del Congreso, legislar sobre el derecho de huelga, sobre los derechos de los trabajadores, no para restringirlo, sino para permitirlo. Muchísimas gracias.